Aquí continuamos. Lo que sucede es que la electricidad se fue y cortó, intercalado con un mensaje de... Bueno, historia larga, corta, rompió el video, así que vamos a continuar donde nos quedamos. Vas a tener las condiciones propicias para un nuevo negocio, y si no trabajas para ti mismo o buscas trabajar para ti mismo, sería una muy buena oportunidad para empezar un negocio por el lado, porque siento que para muchos de ustedes eh, todo lo que viene siendo esta nueva etapa de tu vida va a ser destinada, ¿no?, a ser más independiente y no tener necesariamente que estar en trabajos que no te gustan. Vamos ahora a ver el aire fijo. Tenemos aquí en el área de dinero el sumo sacerdote con el 9 de espadas. Y esto para mí lo veo. Y que fíjate que interesante, porque el rey de espadas se guarda de esa situación del 9 de espadas, así que definitivamente esto nos está hablando de un jefe, tal vez, o de alguna figura autoritaria que nos está causando demasiado estrés. Y entonces eso no beneficia absolutamente a nadie, así que entonces vamos a ver, ¿no? Este sumo sacerdote nos está hablando de que tienes que ver que realmente estas figuras de autoridad te están diciendo versus lo que es la realidad, ¿no? Porque básicamente ya tú tienes dudas de lo que se te está diciendo, y aún así siento que esto es un momento donde para algunos de ustedes es momento de renunciar a su trabajo. Siento que para otros de ustedes, si tienen su propia compañía y están siendo asesorados por un inversionista o algún tipo de, ¿cómo les digo?, algún tipo de servicio donde le den algún tipo de asesoría y ustedes vean a esa compañía o a esa persona en muy alto lugar, es cuestionarse eso, ¿no? Porque realmente no solamente es una pérdida de dinero, pero también no está en lo correcto. Lo que está en lo correcto siempre es lo que nos dice la sabiduría cuando estamos en paz y en calma, y podemos tener la objetividad del rey de espadas, que sabe cuándo hablar y cuándo reservar sus comentarios. De la misma manera que se puede defender verbalmente, de la misma manera escoge cuándo sus palabras, cuándo sí, cuándo no. A veces escoge mejor el silencio, dependiendo de las circunstancias. Definitivamente esta dinámica aquí no está funcionando. Así que ya sea de una manera o de la otra, es hora de cuestionarse esta persona que aquí, este tipo de asesorías o este tipo de jefe no es una persona que deba de conservar en su vida. Vamos a ver en el área del dinero, en el aire mutable. Tenemos el 8 de bastos con el 6 de espada. Nos estamos yendo. Hay algún tipo de mudanza. O sea, se está mudando. Siento de que pronto vas a iniciar un viaje que está relacionado con trabajo. O sea, vas a buscar, ya sea de que estés buscando trabajo, ya sea de que estés buscando alguna inversión para tu negocio, o
Ya sea que simplemente a nivel personal sientas de que ya es momento de irte, ya te está diciendo aquí esto, ¿no? De que es momento de irse, y eso también va a repercutir en lo que es el área de los negocios, porque puede que sea motivado por dinero o por oportunidades económicas, o ya sea que sea motivado por la misma vida, ¿no? Vas a estar escuchando noticias pronto, puede ser un email, puede ser una llamada, puede ser un mensaje en WhatsApp. Muy pronto vas a estar escuchando, ya sea de que alguien te va a proveer, puedes que a lo mejor te estés cuestionando cómo vas a pagar el ticket o cómo vas a pagar la mudanza. De alguna manera va a haber algún tipo de comunicación donde vas a obtener buenas noticias, y eso es lo que te va a permitir a ti viajar. Ya sea que te paguen el viaje, ya sea que te paguen el viaje y te paguen la hospedería, bueno, sea lo que sea, o si tienes ya el dinero y eso no es objeción, vas a tener una comunicación en la cual va a facilitar este viaje y te va a ir bien porque es un viaje que ya te tocaba hacer. A lo mejor esta persona que estás conociendo online es porque ya esta persona no reside en el país donde tú estás actualmente. Así que no sería tan errado, ¿no? Esto le aplica a algunas personas, a otras personas no le aplican. Puede igual ser ese nivel, ¿no? De trabajar en lo que es la madurez, pero básicamente aquí ya siento de que simplemente ver gente online en las aplicaciones de dating y, más o menos ese tipo de vibe, porque como que ya intuyes que te vas a ir, entonces... Y vamos a ver finalmente el reto de los últimos 15 días en el aire, que es el aire cardinal, 6 de copas, con el as de espada. No me digas tú a mí una cosa así. Esta combinación ya había salido antes. No recuerdo ahora cuál de los elementos, pero qué interesante. El colectivo aquí están pasando unas cosas en el colectivo. Aquí sale la diosa de la sabiduría Atenea, ¿no? Que es muy interesante, ¿por qué? Porque ella nos está, aquí ya están saliendo dos dioses, y estas figuras de reyes, reinas son semidioses, posiblemente, o casi, bueno, el punto es de que hay unas situaciones donde tú vas a poder reconectar con personas que en algún momento fueron muy importantes en tu vida. Entonces, tú tienes que ver con mucha cautela qué intenciones tienen esas personas, porque las personas, todos cambiamos, todos de alguna manera u otra cambiamos. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de estas personas? Y te está llamando para tener cautela, tener la visión, que viene siendo lo mismo que sale el rey de espada, tener esa mesura y estar alerta de las intenciones. De la misma manera, si esto por lo contrario no fuese lo personal y fuese negocio, ya no puede estar hablando de nuevas ideas. Así que si es para negocio va a ser fructífero, si es en lo personal es más una llamada, no a ver qué intenciones tienen estas personas del pasado que se están presentando demasiado
amistosas, más de lo que tú recuerdas. Y nos da de consejo la estrella de Siria. Y este es un ser aquí, vamos a ver, que pueden darse cuenta de que nosotros tenemos unos orígenes mucho más estelares de lo que teníamos contemplado originalmente. ¿Y qué es lo que significa esto? Este ser muy compasivo, ¿no?, de otra dimensión, viene a darnos apoyo en aquellas cosas del mundo terrenal porque entiende, ¿no?, lo que es el proceso evolutivo y en la manera en que nosotros podemos evolucionar. Toda la cadena de la creación continúa evolucionando, eso es un efecto en cadena. Entonces, Él viene a darte apoyo, tú puedes meditar y conectar con Él. Si tienes afinidad, ¿no?, por estos seres de Siria, de la estrella de Sirio, que de hecho estuvieron muy cercanos al desenvolvimiento del antiguo egipcio, tal y como lo conocemos. Y aquí también te sale esta diosa de la sabiduría, siempre dándote respaldo. Así que estás muy, muy bendecido. Aire cardinal. Y vamos a ver el aire fijo finalmente que tiene para el resto de los últimos 15 días. 3 de bastos. Con el 8 de pentáculos. Qué interesante, porque siento de que aquí ya vas por otro tipo de camino. Ya aquí, esto es un camino en tu vida donde tú vas a tener el éxito y vas a poder obtener aquello de que has estado codiciando por mucho tiempo. Esto puede referirse a empleo, esto puede referirse a oportunidades de negocio si eres tu propio jefe, o puede referirse a un proyecto creativo, ¿no?, donde hayas estado mucho tiempo trabajando, ha costado desconectarte del resto del mundo, pero estás por completar ya finalmente ese trabajo, luego de mucho esfuerzo, pero se te requiere que continúes puliendo ese proyecto o ese concepto o eso en lo cual te estás trabajando. Vas a tener el éxito porque ya el éxito lo tienes prometido, pero no puedes dejar que esta dinámica de por acá interfiera en tus planes, porque ya tú sabes cómo hacer esto, solamente requiere un poco más de trabajo. Vamos a ver qué tipo de consejo tenemos para el aire fijo. Neftis, sanación del alma. Qué interesante, porque esta carta aparece en la luna llena y solo estamos a 3 días o 4 días de la próxima luna llena de junio. Y creo que es un momento muy propicio, ¿no?, para hacer trabajos de sanación. Siento de que, sobre todo, este tipo de estrés con este tipo de figura de influencia, ya sea jefe o ya sea un consultante, inversionista, algún tipo de persona que tú sientes que tiene algún tipo de poder sobre ti, las cosas que haces y dices, y es una llamada, ¿no?, a lidiar con esto de la manera que sea necesaria,
para tú poder terminar con éxito aquello por los cuales has estado trabajando tanto tiempo y que te permita disfrutar de la vida, porque la vida es más que trabajo, sobre todo porque a medida de que tú vayas sanando cosas del pasado, sobre todo con la gracia de la luna llena, vas a poder tener una mejor relación contigo mismo y poder vivir una vida más plena. Y vamos a ver finalmente qué tiene el reto de los 15 días para lo que viene siendo el aire mutable, el aire mutable, y el 6 de pentáculos, otros 6 con la justicia, y sale la diosa Atenea otra vez. Pero qué cosa. Y fíjate que es con las cadenas, el lazo que le provee al héroe, que él es capaz de retener a Pegaso, porque sin él no podría haber retenido a Pegaso. O sea que sale nuevamente la diosa Atenea acá y sale la diosa Atenea acá para estas energías, no de, en este caso, de aire, que es la mente, y ella te está diciendo, aquí tú vas a prosperar. Estas son buenas noticias y vamos a ver qué consejo nos tiene Imset. El espíritu del aire, 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 aire. O sea, vamos a volar con Pegaso hacia un mejor futuro. Aquí este aire me está hablando de cuando uno respira. ¿Sabes? Si no tienes una práctica de meditación, te va a ayudar mucho, porque es en la serenidad donde tú vas a poder conectar con la diosa de la sabiduría y ella te va a poder dar las recomendaciones necesarias para tú saber cómo manejarte en esta nueva tierra donde tú quieres empezar de nuevo. Y sin embargo, vas ya de poco en poco otra vez a amasar tu dinerito, ¿no? O sea, puedes que a lo mejor no tengas ni dinero no tengas ni una entrada de dinero aquí, y ya cuando llegues ya vas a tener ciertas cosas. O sea que por lo menos tienes la bendición de Atenea, que te permite movilidad, que te permite ir tan lejos hacia donde tú desees. Es posible que la mudanza tuya haya sido motivada por dinero, o por oportunidades financieras, o por un proyecto o un trabajo nuevo, o quieras empezar un negocio nuevo en otro país. La justicia, todo lo que es lo justo va a prevalecer. Siento que si eres una persona en la cual has luchado mucho en tu vida, ya esa parte de esas luchas incansables ya van a ir en baja, y ahora lo que va a ser un poco más en común para ti es la tranquilidad de ya no tener que preocuparte por lo que viene siendo dinero, y que puedas tener una paz que te permita respirar, que te permita, ya sea yoga, ya sea meditación, ya sea Ho'oponopono, ya sea cualquier tipo de práctica de respiración, que te permita llegar a esa paz, porque te va a permitir la claridad de tu saber cómo ir hacia tus propósitos en la vida. Si le gustó la lectura, denle like, deje comentario y suscríbase. Muchísimas gracias y hasta la próxima.